35 son los años de cárcel que se pide para 14 jóvenes que, entre otras razones, demuestran su inconformismo, o demostraban o pretendieron demostrar su inconformismo con esto que estamos de alguna manera en estos momentos comentando y dibujando, y que exigen un futuro que se les niega. Esta estampa, de alguna manera, nos acerca a la Asturias actual, una Asturias llena de paradojas y de contradicciones, una Asturias, la del trabajo y la de la industria, que agoniza, y una Asturias que sigue generando riqueza para los poderosos a costa de nuestros recursos naturales y a costa de no tener futuro. Nos encontramos en Langreo. A nuestras espaldas, ruinas industriales de más de 100 años, una central térmica más al fondo, que en estos momentos está siendo convertida también en ciclo combinado, central que está construida en suelo que está dentro del casco urbano. Esto contraviene la normativa actual. Esa central térmica generará muy pocos puestos de trabajo y aumentará los daños para la salud. Sin embargo, para los jóvenes que no tendrán trabajo, que no tendrán futuro en su tierra y que demuestran su inconformismo a través de manifestaciones como la que se produjo en Cangas en el año 2005, les espera esos 35 años de cárcel y sanciones económicas absolutamente desproporcionadas. Me llamo Manuel Sánchez Terán. Siendo muy joven, aproximadamente con la edad de los jóvenes que en estos momentos les piden 35 años por lo de Cangas, era mediados de la década de los 70, me tocó luchar en la calle por conseguir unos sindicatos horizontales en detrimento de aquello que llamábamos sindicatos amarillos. También exigíamos y luchábamos por una ley de libertad sindical. Curiosamente, 20 años después, iniciados los 90, fui utilizado junto con 231 compañeros como probeta del despido libre colectivo y para laminar aquella ley de libertad sindical por la que había luchado 20 años antes. Era en el 90 secretario de la sección sindical y presidente del comité de empresa. Curiosamente también gobernaba en Asturias don Antonio Treviño, hoy delegado del gobierno. Por aquel entonces escogió la fórmula de 3.000 antidisturbios para dar respuesta y solución a un problema laboral, convirtiéndolo en un problema de orden social. Hoy, de delegado de gobierno, maneja una serie de datos en los que dice que estos jóvenes de izquierdas, contestatarios, inconformistas porque no tienen futuro ni trabajo, son peligrosos, evidentemente peligrosos para un sistema poco democrático y de mucha partitocracia que les niega el futuro y no les da respuesta. Curiosamente estamos viendo que este sistema de partitocracia que ha politizado absolutamente todo, incluida la judicatura, no está no solamente dando respuestas para los jóvenes, sino que además, de alguna manera, impide que estos puedan responder, preocupados porque el haberse perpetuado ellos en los puestos institucionales, unas veces de alcaldes, otras de presidentes o de delegados de gobierno, puede estar en juego si estos jóvenes realmente siguen poniendo el dedo en la llaga y demandando una solución para su futuro. Ante esta absoluta desproporción de los 35 años de cárcel para los 14 jóvenes, caben muchas reflexiones. Quizá la que lo pueda resumir todo sea la de preguntarse qué le aguarda a una tierra que no solamente niega el futuro de sus jóvenes, sino que además ahoga sus voces y sus gargantas con años de cárceles de una manera absolutamente perversa, desproporcionada y de un abuso de poder sin precedentes.
Debemos de reflexionar sobre ello y yo creo que de alguna manera todos debemos de tomar conciencia y asistir a la manifestación del 18 de abril en Oviedo. A las 18 horas saldrá de la estación del norte de Renfe y esa manifestación de alguna manera tiene que ser un grito y una voz que muy alto diga no, por ahí no. En esos abusos de poder, en esta desproporción, en esta perversión e involución de esto que llamamos democracia, por ahí no pasamos. El futuro de esta tierra y de nuestros jóvenes no puede ser cercenado de esta manera. Yo al menos tengo la conciencia y la obligación, entiendo, y haré todo lo posible por llegar a cuantos más mejor para que aquella manifestación o esa manifestación del 18 de abril sea multitudinaria. Después también asistiremos al proceso, el macroproceso mejor dicho, que será entre el 20 y el 24 de abril. 5 días de macroproceso durará este juicio para que realmente la Fiscalía, los jueces, tomen conciencia de que realmente no estamos ante un problema de otra índole que no es un problema sino el de el futuro, el trabajo, el negarles a nuestros jóvenes que tengan cabida en esta tierra y junto con ella volver a tener esa prosperidad, elevarla a la cabeza del Producto Interior Bruto como estuvo y no a la cola en estos momentos. Desde aquí quiero hacer una llamada para que todos tomemos conciencia, asistamos a esa manifestación y también al juicio entre el 20 y el 24 de abril.